Ahora que ya conocemos los diferentes tipos de filtros activos, como son el Butterworth, Liquid Really y Bessel, vamos a ver cómo afecta al tiempo, es decir, a la fase, cada uno de estos filtros. Concretamente vamos a estudiar en este vídeo el desfase y retraso grupal que producen los diferentes órdenes de los filtros en las diferentes frecuencias. Para ello, lo primero que debemos hacer es sincronizar la señal de referencia, que es este bucle inmediato, con la señal de medición que atraviesa este procesador digital UltraDrive de Behringer. Claro, los conversores de este procesador producen cierta latencia que nos va a impedir medir correctamente un filtro. Por ejemplo, si ponemos un filtro Butterworth de primer orden, podemos ver que sí que podemos medirlo correctamente aquí, en la magnitud, así sería sin filtro y así sería un primer orden, pero podemos ver que aquí arriba, donde tenemos la ventana de fase, aquí sería sin tener el filtro, y cuando ponemos el filtro prácticamente no podemos medir el desfase que produce porque está enmascarada por la latencia del propio procesador, que es muy grande comparada con el desfase de los filtros. Por tanto, lo primero que debemos hacer es sincronizar la señal de referencia con la de medición para que lleguen a la vez y así poder medir en Smart el desfase de los órdenes de los filtros. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a Find, al botón de localizador de retardo, que nos va a decir que el procesador produce una latencia con sus conversores digitales de 0,46 milisegundos. Y por tanto lo que vamos a hacer es insertar esa misma latencia en el analizador Smart a esta señal de referencia para que las dos, medición y referencia, lleguen a la vez, igual de retrasadas. Por tanto, vamos a insertar ya esa latencia también de manera artificial en Smart a la referencia, Insert, y ya por tanto llegan a la vez la señal de referencia y medición a Smart y ya podemos medir el desfase y retraso grupal que producen los filtros. Vamos a empezar con el filtro Butterworth de primer orden, Butterworth 6. Y lo primero que podemos ver es que es un filtro pasabajos. En este caso hemos puesto un filtro Butterworth 6 con una frecuencia de corte en 100 Hz. Y si nos fijamos en la ventana de fase, donde pone 100 Hz, si nos ponemos con el cursor, podemos ver que se produce un desfase de 45 grados. Claro, lo que hay que saber es que cualquier filtro Butterworth, Liquid Really o Bessel, cada vez que aumentemos un orden del filtro va a desfasar 45 grados más. Es decir, el primer orden va a desfasar 45 grados la frecuencia de corte. El segundo orden va a desfasar 90 grados, el tercer orden 135 grados y el cuarto orden 180 grados. Vamos a capturarlo y vamos a comprobarlo con un segundo orden. Nos vamos aquí al procesador y vamos a cambiar el orden del filtro aumentándolo a Butterworth 12, es decir, Butterworth de segundo orden. Y ya podemos ver aquí cómo va cambiando en Smart y en el cursor nos dice que ahora ese filtro de segundo orden tiene un desfase de 90 grados en la frecuencia de corte de 100 Hz. Por tanto, conforme aumentamos el orden del filtro, va aumentando el desfase o el retraso grupal en esa frecuencia de corte. Vamos a capturarla y vamos a probar ahora un filtro Butterworth de tercer orden, Butterworth 18. Y vamos a comprobar en Smart a ver qué es lo que ocurre. Podemos ver que es un Butterworth de tercer orden porque tiene mayor pendiente y aquí podemos ver que efectivamente el retraso grupal sigue aumentando, en este caso hasta 135 grados. Vamos a capturarla y por último vamos a probar con un filtro Butterworth de cuarto orden, Butterworth 24. Y ya podemos ver que efectivamente todavía produce mayor retraso grupal y podemos ver que en la frecuencia de corte de 100 Hz ahora el desfase es de 180 grados. Por tanto, aquí podemos ver todos los desfases que se producen en la frecuencia de corte según el orden. No importa que sea
Linkwith Riley o Butterworth, como es este caso. Primer orden, desfasa 45 grados la frecuencia de corte. Segundo, desfasa 90 grados. Tercer orden, 135 grados. Y cuarto orden, 180 grados. Esto lo podemos ver así, viendo los desfases en grados, o también lo podemos ver en tiempo. Si nos vamos aquí, donde tenemos Transfer Function, las opciones, podemos ver esa ventana de fase también como tiempo, poniendo la opción Phase as Group Delay o retraso de grupo, es decir, viendo el retraso o el tiempo que se produce de retraso en cada frecuencia. Por tanto, vamos a activar esta opción, vamos a aplicar, a darle OK, y ahora lo que tenemos aquí es una gráfica de tiempo. Si suavizamos un poquito la curva de fase, podemos ver mejor ese retraso grupal que se produce en las frecuencias. Vamos a hacerle un poquito de zoom y así podremos ver qué es lo que está ocurriendo en la frecuencia de corte de 100 Hz. Aquí lo podemos ver que tenemos en el eje Y el tiempo en milisegundos, 0 milisegundos, 5, 10 milisegundos, y podemos ver que efectivamente si 100 Hz tiene un periodo de 10 milisegundos, que sería dividir 1 entre 100, que nos daría 10 milisegundos de periodo, pues sabemos que el retraso que se produce en esa frecuencia concreta es de 45 grados, es decir, una octava parte de su periodo, es decir, 1,25 milisegundos, como podemos ver por aquí. Un segundo orden tendría un desfase de 90 grados, es decir, una cuarta parte del periodo de 100 Hz, es decir, una cuarta parte de 10 milisegundos, que son 2,5 milisegundos, que podemos ver aquí. Luego un tercer orden tendría 3,75 milisegundos y por último un cuarto orden desfasaría 180 grados, es decir, la mitad del periodo de 100 Hz. Si periodo son 10 milisegundos, pues la mitad, 180 grados, son 5 milisegundos. Por tanto, este es el retraso grupal que se produce en cada frecuencia, concretamente en 100 Hz. Podemos ver además que el retraso grupal es mayor en estas frecuencias graves que en las frecuencias agudas, que prácticamente no sufren ese retraso grupal. Pero lo que nos va a importar siempre va a ser esta zona de aquí, que va a ser la zona de cruce en la que vamos a tener el solapamiento entre varias vías. Por tanto, en los siguientes vídeos, cuando empecemos a sumar diferentes vías y ver la combinación de los filtros, veremos qué es lo que ocurre debido a este desfase o retraso grupal que se produce en la zona de cruce, en la zona relacionada con las frecuencias de corte de cada filtro, ya que, como hemos visto, hemos aprendido que cada orden que incrementemos va a suponer 45 grados de desfase adicionales en la frecuencia de corte. Vamos ya, por tanto, a los siguientes vídeos a ir viendo cómo se comportan los órdenes de los filtros cuando aplicamos dos filtros, un pasabajos y un pasaltos, para dividir las vías en los altavoces.